Entonces la tribu Sukar, digamos como, eh, van a ver ustedes que es protagonista en toda esta historia, ¿no? Y en todo esto no hemos mencionado nunca a Mapuy. Mapuy en este momento no existe, estamos hablando justamente de su origen. Es importante ver cómo, digamos, esta consolidación de este gran pacto instituyó, digamos, también una forma política para hacer entender, digamos, la relación de, de cada uno, ¿no? Entonces empezó un gran tiempo, una gran primavera, donde de alguna manera que duró muchísimos años, estoy hablando de decenas o tal vez siglos o tal vez milenios, donde realmente las tribus empezaron a comprenderse quiénes eran y a partir de su elemento, el fuego, la tierra o lo que fuera, comprender muy bien desde allí los otros elementos, ¿no? Como que somos cuatro y todos ellos están entre nosotros mismos, pero si yo soy todos a la vez, no lo logro comprender. Entonces, desde cada uno de los elementos, cada uno hizo un conocimiento, hizo una ley y se instituyó, digamos, como mucho con más fuerza, digamos, cada una de las políticas de cada uno, ¿no? Y lo que permitió que eso fluyera en colectivo es que cada cierto tiempo hubiera una asamblea general donde se reunían los chamanes de cada una de las cuatro tribus, ¿no? Que en ese momento eran todos hombres, y tuvieran conversaciones e intercambios sobre lo que debía hacerse con el monte, sobre si se necesitaba algún pagamento, ¿no? O alguna ofrenda o alguna cuestión para el sostenimiento de todos, ¿no? Y esa primavera fue muy bella, ¿no? Sí, en ese compartir de saberes, los de abajo bajaron más y los de arriba subieron más arriba y pudieron compartirse luego en estos mercados de alguna manera cosas que jamás ellos tendrían por qué ir allá arriba, ¿no? Pero poder tener los alimentos gracias a la amistad que hay con otras tribus. Y toda esta gran primavera duró muchos años. Entonces, vamos entonces adentro de Usucar. En Usucar, eh, aunque digamos la, es decir, el animal o el emblema de la tribu Usucar era el jaguar, ellos siempre sentían un poco, digamos, la inconformidad de que su animal no era algo tan presente, ¿no? Que era como, es decir, a la tribu Kensipai tenían venados, ¿sí? Domesticaban venados y o el venado se hacía presente. Eh, las aves también eran juguetonas, iban, volaban. La anaconda, digamos, en su misterio, pues siempre, digamos, siempre estaba bajo el agua y, digamos, como que no era necesario. Pero nunca se manifestaba tampoco la anaconda tan siempre, pero los Usucar empezaron a desarrollar como una especie, digamos, como de, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está? Porque se decía presente, pero siempre había una relación un poco como de temor también, porque no era una relación como tan armónica, era en cualquier momento también puede pasar algo, ¿no? O sea, apenas fue como la tribu que más le costó tiempo el aprendizaje para poder comprender su animal, ¿no? Como conocerlo, verlo, porque también había primero un temor de, pues esto es un animal feroz, en cualquier momento me puede comer, o ese era el pensamiento en ese momento. Pero igual, digamos, no había gran problema porque esta tribu tenía, de alguna manera, en comparación con todas las demás, la mayor frugalidad, ¿no? Y todas las frutas, todos los climas, la belleza de las mujeres, o sea, había una gran interacción, era una tribu como eh, muy satisfecha en cierto sentido. Y en ese momento, por ejemplo, la organización política hacía que los liderazgos se dieran por linaje, ¿no? Entonces los hijos de los hijos tenían que ser tan, y así había unos aprendizajes sobre ciertas cosas de la tierra. Estaban muy ubicados en la tierra, pero todavía, digamos, como tal, no había esa conexión con el jaguar. Pero poco a poco, digamos, como que los Usucar, a pesar de toda la frugalidad, empezaron a sentir que algo faltaba, ¿no? Y fue algo como que nunca se habló, nadie habló de esto. Solamente en la mirada, cada uno de ellos cuando estaban cazando, mientras estaban señalando con una flecha a un pájaro, había una gran pausa y se quedaban mirando. Y cada uno de ellos empezó a saber que mientras estaba mirando al otro no estaban mirando para esperar al ave, sino que estaban mirando ya algo más, estaban mirando ya un vacío que empezó a anidarse más y más y más fuerte. Cuando las mujeres estaban bañando, lavando en el río, también se miraban, de repente hacían esas pausas y ya se seguían mirando. Había mucho silencio, pero había algo que faltaba, ¿no?
Entonces, las mujeres, por ejemplo, digamos siempre los líderes, los responsables de las mayores decisiones eran los hombres, ¿no? En ese momento, los nuanas, que es el nombre de los chamanes de Usucar, de alguna manera eran como cazadores, instruían y tal, pero reconocían no muy bien, o sea, en silencio, la labor de la mujer. Es decir, la mujer era acompañante, la mujer era amante, era consejera, pero la mujer siempre estaba, digamos, supeditada a las decisiones masculinas. Entonces, en ese momento, los líderes de esta tribu empezaron a sentir que ya era momento de hacer una búsqueda. Como quien dice, si el tigre no viene a buscar a Mahoma, Mahoma va a buscar al tigre. Entonces fueron bastante fallidos algunos intentos de salir del territorio lejos, y algunos se perdían y les costaba muchísimo volver porque no había como una demarcación de los límites hacia dónde que continúa. O sea, era como España en el momento en que no se sabía que iba más allá del mar, de ese horizonte que veían como una línea, y había toda serie de mitos fantásticos sobre también cuál era el fin de la selva, ¿no? Entonces, esos intentos fallidos empezaron como a debilitar las reuniones y las asambleas internas que hacía Usucar, hasta que en algún momento, eh, a través, no sé si era una ficción o era realidad, pero uno de ellos soñó que había que irlo a buscar dentro de la montaña, dentro de las grutas de la montaña. Entonces esa decisión o ese sueño como cobró valor hasta un punto de que se volvió un proyecto real. Y se volvió el proyecto pues de excavaciones como más amplio que ha tenido todo el Monte Nungaya, ¿no? Entonces se organizó, se hizo un entrenamiento técnico muy grande durante mucho tiempo, hasta que realmente tomó, digamos, como la posibilidad de que los Usucar entraran en grutas y grutas y grutas que fueron cavando durante mucho tiempo a la montaña. Porque en ese momento, en esa, al decir, el que había tenido el sueño, profesaba que estábamos todo el tiempo buscando el jaguar por, por fuera, que el jaguar había que buscarlo por dentro, que el jaguar no iba a manifestarse de una manera física, sino a través de, de sueños, porque íbamos a comprobar que el jaguar no era lo que era, ¿no? Que el jaguar era otro tipo de ser que había que descubrir qué onda era, ¿no? Es, pero no iba a ser ese animal que de repente a veces veían en flashes así como amarillo con negro, o que les asustaba, o que aparecían huellas ahí marcadas en los árboles, en fin. No era ese, era otro jaguar. Y ese fue el que fueron a buscar. Y esas excavaciones duraron mucho tiempo, incluso muchos murieron cavando, ¿no? Como por enfermedades de cosas que se encontraron en la roca, en los minerales, en fin, no muchos, pero es decir, hubo como, wow, fue una empresa bastante fuerte. Y esa empresa duró bastantes años hasta que se empezaron a formar cavernas muy adentro, y el propósito era llegar lo más adentro posible y hasta que y hacer rituales dentro hasta que llegara. Y mientras tanto también a los lados de los túneles que se iban formando en esas galerías como si fuera un hormiguero, se iban armando cámaras para poder generar descansos entre los tránsitos, o lugares de abastecimiento para no tener que volver a salir hasta el exterior para alimentos, sino entrar y dejar en algunas, es decir, un hormiguero. Queda claro, ¿sí, no? Como unos lugares donde almacenar cosas, para poder sobrevivir. Porque el propósito era internarse, ir adentro, ir adentro, ir adentro. Y en ese momento hubo un gran fortalecimiento, un fortalecimiento interior, y de los guerreros y de los hombres que durante mucho tiempo estuvieron como ociosos y cazando animales fáciles y todo tan frugal, comprendieron que esta lucha era lo que estaban buscando hace tanto tiempo, porque era la posibilidad de realmente tener un compromiso con el cuerpo, con la naturaleza, y no ser tan ociosos, que estaba muy bien, pero es decir, ahora estaban sacando músculos, tenían que pasar mucho tiempo en la oscuridad, y hubo un gran fortalecimiento como tal de los hombres, o sea, cada vez eran más fuertes los hombres. Entonces, entraron, pero algo empezó a pasar, y es que el propósito de alguna manera empezó a desviarse, ¿no? El propósito se desvió en algún momento.